Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. La línea está Eduardo Camero, él es el titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Buenos días, Ileana y Gabriel. Buenos días a tu auditorio. Gusto de saludarte. Bueno, pues vamos a hablar de esto que está sucediendo ahorita en México. Se llevó a cabo ya a partir del 1 de enero el alza en el precio de la gasolina, en los combustibles. Y bueno, ha habido una serie de reacciones en todo el país que supongo que los tienen a ustedes en la mira de qué es lo que está pasando. Mira, yo creo que lo que es conveniente resaltar es el ajuste que se dio a conocer en los precios para enero. Los precios máximos para enero responden exclusivamente al aumento en los costos de las gasolinas y el diésel que consumimos. Como ustedes saben, durante 2016 y particularmente en el último trimestre del año, el precio del crudo, que es el principal insumo para consumir gasolinas, aumentó, principalmente por el acuerdo al que llegaron los países de la OPEP para restringir su producción de crudo. Eso puso presión al alza del precio y eso es lo que explica el aumento en los precios máximos que estamos viendo en enero. Sí me gustaría aclarar que no se trata en ningún caso de impuestos nuevos ni de ningún aumento de los impuestos existentes. Es únicamente el ajuste a los precios se debe únicamente al aumento en los costos de los combustibles que consumen. ¿Por qué no nos explica sobre esto que tiene que ver con el IEPS, con lo que no se ha reducido, con lo que se logró recaudar en 2016? Porque también es cierto que a través de este impuesto especial, pues la Secretaría de Hacienda logró tener más dinero. ¿Ustedes van a tener más dinero? ¿Van a recaudar más dinero durante 2017? ¿Nos puedes explicar algo acerca de esto, Eduardo? Claro que sí. Mira, lo primero que me gustaría resaltar es que es una práctica común en prácticamente todos los países del mundo, inclusive Estados Unidos, se gravan los combustibles. Esto es porque pues la mayor parte, digamos primordialmente, pero no exclusivamente, el consumo de los combustibles, de las gasolinas principalmente, está concentrado en los hogares de mayores recursos. Por lo tanto, en México, por ejemplo, de cada peso del impuesto, 70 centavos lo pagan el 30% de los hogares con mayores ingresos. Entonces, eso hace que las gasolinas sean susceptibles de que sean gravadas. Ahora bien, si revisas lo que dimos a publicar el martes pasado, el 27 de diciembre, también se anunció un beneficio sobre la tasa del impuesto. Entonces, el impuesto es el único componente del precio que está bajando con respecto a su nivel de 2016. A ver, específicamente en qué parte, ¿cómo se va a poder recuperar esto? Se dio a conocer un beneficio fiscal el 27 de diciembre que reduce la tasa del impuesto precisamente. Y como ya lo explicaba, es el único componente del precio que efectivamente está disminuyendo. El costo de los combustibles, como ya expliqué, es el que aumenta y eso se refleja en el precio, pero sí te puedo afirmar que el impuesto está bajando. ¿Pero cuánto se redujo ese impuesto? Porque estábamos hablando que más o menos de un litro de gasolina, el 43% es de impuesto, entre el 40 y el 50. ¿De cuánto era antes y de cuánto se redujo? El impuesto en ley es 4.30, más o menos, un centavo más, centavo menos, y la reducción lo llevó a 3.18. Bien, ahora el impuesto es en general porque por regiones habrá diferencia también en los precios del combustible, sí, dependiendo de la infraestructura, dependiendo del transporte, de la cantidad de ductos, de almacenamiento. También el impuesto, ¿qué criterio se va a aplicar en torno al impuesto para las diferentes regiones, Eduardo? Mira, el impuesto que tenemos es un impuesto nacional, el impuesto es el mismo en todo el país y es también un punto relevante que creo que sí vale la pena aclarar. Antes teníamos un precio nacional, un precio único, aplicaba para todo el país, menos para la región de frontera, y ahora lo que tenemos son una diversidad de precios de 83 regiones que reflejan la infraestructura y las actividades de Pemex de suministro. Para cada uno de esos precios
la intención es que se refleje el costo no solo del combustible, sino el costo real de llevarlo pues al punto de venta. Eso depende, como bien mencionaste, del tipo de infraestructura con el que se cuenta, si se lleva por ductos, si se lleva por ruedas, los costos de almacenamiento, el flete hasta el punto de venta, y por eso ahora tenemos 83 precios regionales más los de frontera. El impuesto es el mismo en todo el país, excepto en las ciudades de la frontera norte, en donde se intenta homologar o acercarnos al precio que está del otro lado de la frontera. Eduardo, me quiero regresar un poquito porque no nos quedó muy claro de cuánto estamos hablando que es el impuesto en un litro de gasolina. ¿Cuánto del costo de ese litro es impuestos? Como lo quieras llamar. El impuesto para 2017 es de 3.18 pesos por litro. No, pero ¿qué porcentaje es de eso? Es como 25% más o menos en número por litro. cerrado. 25% por litro. Ese es el único impuesto de como se llame, llámalo como sea. ¿El 25% nada más es de impuesto? Porque teníamos información y se estaba manejando que era como de hasta un 40%. No, mira, si tomas el IEPS, que es el impuesto específico para los combustibles automotrices, está del orden del 25%. Si eso le sumas el IVA, que cobran, que se paga como cualquier otro bien, es alrededor de 33%. O sea, 25 más el IVA. La mayor parte del precio, 55%, si recuerdo bien, es el precio del combustible, el precio de la molécula. Okay. Ahora bien, si bien está el precio de la gasolina depende del transporte, de la infraestructura, del dólar, porque mucho se importa, todo esto que ya nos has dado a conocer, y a la vez México estaba muy complicado en seguir con este subsidio, se tenía que liberar los precios. Pero sí hay un tema aquí que tiene que ver con ustedes, Hacienda, que es ¿qué se está planeando para el 2017 y 2018 para reducir el gasto público? Porque, pues, con todo y el IVA son 30 y tantos % de impuestos 33 en cada litro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se va a apretar el cinturón la parte de la clase política? La burocracia. Claro. Mira, yo creo que algo también relevante que hay que mencionar es, no hay ninguna fórmula mágica para mantener artificialmente bajos los precios. La única manera es utilizar recursos públicos para ello. Y pues no es una buena política pública el estar manteniendo utilizando recursos públicos para mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles. Como ya mencioné, pues buena parte del beneficio se lo llevan los hogares con mayores ingresos y pues tenemos destinos de gasto mucho más con mucho mayor impacto social que ellos, ¿no? Gasto en escuelas, en hospitales, en nómina de maestros, de doctores, de enfermeras, gasto en carreteras, etcétera. Ahora bien, entonces, dedicarle recursos a mantener artificialmente bajos los precios, pues hubiera implicado sacrificio en esos rubros de gasto. Ahora, para 2017, y de hecho ya en 2016 inclusive, ya se han anunciado recortes significativos en el gasto público para afrontar la difícil situación y sobre todo el entorno internacional, y esos recortes públicos también han recaído sobre todo en el gasto corriente del gobierno. Es decir, es donde el gobierno tiene margen para disminuir su gasto porque hay rubros de gasto ineludibles como son pensiones, seguridad social, etcétera. Bueno, ese es el gasto ineludible, pero ¿qué hay del gasto, por ejemplo, de senadores, de diputados federales, de los legisladores que reciben vales para gasolina, que reciben vales para comida? Y esta parte no se tomó en cuenta cuando finalmente el presupuesto pasa por las manos de la Secretaría de Hacienda. Ahí se define todo lo que van a erogar y entonces sí contemplaron darle gasolina o darles vales de gasolina a los legisladores. Mira, recordemos que el presupuesto de egresos de la Federación lo aprueba la Cámara de Diputados cada año y hay digamos, entidades, hay entes autónomos que tienen autonomía presupuestal para decidir en qué se gastan es que por un lado el presupuesto, es que por un lado, Eduardo, de egresos que se le autorizó para cada año. Es que por un lado está en esos rubros la Secretaría de Hacienda no tiene
Pero ustedes hacen esa propuesta. Pero cuando ellos hacen su presupuesto de egresos, ellos te piden o dicen, vamos a gastar 400 pesos, así lo voy a cerrar, 400 pesos en 2017, el Poder Legislativo. Pero de esos 400 pesos, 100 van a ir para gasolina, para los legisladores. O sea, sí pasa el filtro de ustedes. Ya ellos saben cómo lo aprueban y cómo lo distribuyen, pero sí les explican a ustedes cuánto van a necesitar para cada rubro. Mira, depende, hay entidades, como ya dije, autónomas, que tienen autonomía presupuestal, que siempre que respeten sus montos de presupuesto aprobados para el año, montos globales, los rubros específicos ya los decide cada entidad. Ese caso es el Congreso y ellos son los que deciden si tienen o los destinos de gasto que crean más convenientes. Quitemos a los órganos autónomos que pueden manejar su presupuesto así, ya tendremos la oportunidad de platicar con ellos en su momento. Los demás funcionarios que no están dentro de estos órganos autónomos, ¿se les redujo este tipo de prestaciones? ¿Se fue a trabajar se va a recortar el gasto en estos que sí se puede, que está en manos de pues el Ejecutivo, las secretarías, todas esas que no son autónomos? Ahí sí va a haber recortes en vales de despensa, en vales de gasolina y en todas estas gastos que tenemos que estar pagando los mexicanos. Claro. Mira, yo creo que son de los rubros que constantemente se estarán vigilando para evitar, pues para ver que el gasto sea racional y que atienda pues a las necesidades de trabajo, ¿no? de cada una de las dependencias. Pero obviamente vamos a estar muy atentos a ello. Bueno, y en opinión, la verdad es que debió haber sido gradual el incremento, Eduardo, no de sopetazo. Y cuando no es tampoco, tú hablabas de la política internacional, de los precios a nivel internacional, de los combustibles, pero la verdad es que el ingreso en comparación con otros países en México, pues es muy bajo en comparación con otras naciones que sí tienen ingresos y tienen una gasolina que sí pueden pagarse. Mira, si ven la comparación internacional y está disponible en fuentes públicas, incluso en países que tienen menores ingresos per cápita, los precios de la gasolina son mayores que los que tenemos en México, incluso para enero. Eso es porque reflejan los costos de producción. Es decir, en ningún bien de la economía se fijan los precios pues de acuerdo al ingreso per cápita, sino que deben reflejar los costos. Esa yo creo que es la consideración más importante, y además recordemos que precisamente el tener ajustes graduales en el pasado pues fue lo que nos llevó a que los precios se rezagaran con respecto a su verdadero costo en la década de los 2000, y por ejemplo entre 2011 y 2012 llegamos a gastar entre 200 y 300 mil millones de pesos para mantener artificialmente bajos los precios, precisamente con una política de ajustes graduales que nunca alcanzaron a cerrar la brecha con el costo real del combustible. Oye, Eduardo, ayúdame a entender cuáles son los ingresos no tributarios que tú ves precisamente en la Secretaría de Hacienda. Ya, mira, son, resumiendo y generalizando un poco, son los ingresos que no vienen necesariamente del impuesto. Es decir, precios de bienes públicos, derechos, productos, aprovechamientos, todos los precios de la administración pública, de los bienes y servicios que provee, básicamente. Uh-huh. Venta de inmuebles del gobierno, o también ves la parte de todo lo que le quitan, por ejemplo, lo que confiscan y luego lo venden. Sí, eso lo hace el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que también depende de la Secretaría de Hacienda. De la Secretaría de Hacienda. Bien, pues señora. Señor, pues ese es el tema, Eduardo. La verdad es que estamos viendo... sí, ¿cuánto esperan recaudar este año a través del impuesto de la gasolina? La estimación que tenemos en la Ley de Ingresos de la Federación es prácticamente la misma que se tenía para 2016. Son aproximadamente, a números cerrados, como 250 mil millones de pesos. Oye, y el tema de los inversionistas, de estas empresas extranjeras que bueno, pues se están necesitando que vengan a invertir en México, sobre todo en el tema de los combustibles para la competitividad, ¿cómo va? Se va a manejar este mismo impuesto, ¿verdad? O sea, ellos tendrían que pagar los mismos impuestos que las empresas mexicanas. Sí, ¿no? Digamos, en términos generales, yo creo que los precios, si ves en comparación internacional, pues seguimos siendo competitivos.
¿no? Estamos en la parte baja de los precios, incluso con los que se iniciaron en enero, y si revisas países con los que tenemos relaciones comerciales cercanas, estamos también en la parte baja. ¿Y cuál es la posición de ustedes como Hacienda en el tema del robo de combustible? Porque si bien antes el costo lo absorbía Pemex, ahorita lo van a absorber los inversionistas. Como que no está el terreno tan padre para los inversionistas, ¿no? Tan parejo. Pemex y el gobierno federal, las instancias correspondientes, se encuentran redoblando esfuerzos para disminuirlo. Es un problema complejo, evidentemente, pero bueno, se encuentran redoblando los esfuerzos para detectar, identificar y mitigar los efectos negativos que genera ello. Oye, bueno. Y ya antes de dejarte ir, Eduardo, aprovechando que estamos hablando contigo, al inicio hablabas de, bueno, efectivamente al subirse el costo, el precio del petróleo, bueno, se impactan las gasolinas. Pero uno de los temas que se ha estado hablando ahorita con el gasolinazo, por llamarlo de alguna manera, es si el año pasado el precio del petróleo estaba en el piso, ¿por qué seguíamos sufriendo estos aumentos de gasolina constantes? Si nos pudieras explicar por qué cuando estaba abajo subía y por qué cuando está arriba pues sigue subiendo. Mira, si revisamos lo que sucedió en 2016, en enero es cuando ya empezamos con la fórmula que refleja los costos reales, o intentaba reflejar los costos reales de los combustibles. En enero, por primera vez en la historia reciente del país, bajaron los precios. Los precios bajaron como 3%, los precios de los tres combustibles, y se mantuvieron ahí la primera parte del año hasta abril más o menos. Entonces ya hemos visto reducciones cuando precisamente se reduce el precio del crudo, el precio internacional del crudo. Pero hubo momentos que estaba en 20 pesos el barril y la gasolina seguía subiendo en el resto del año. ¿Por qué? No, es algo que no logramos entender. Explícanos. Eso, cuando bajaron los precios del crudo, cuando a principios de año que llegaron a estar alrededor de 30 para el WTI, que es el principal marcador, los precios de las gasolinas se redujeron y se mantuvieron en ese nivel. Los aumentos que vimos en la segunda parte del año fueron ya reflejo de la recuperación que se dio en el precio internacional del crudo. Bueno, nos quedamos más o menos igual. Oye, a ver, los empresarios preguntan, ¿Secretaría de Hacienda está definiendo algún plan a corto plazo para reducir la deuda pública, para dejar de cobrarle tanto impuesto a los empresarios, para crear empleos de calidad, con mejores salarios, mejorar el ingreso, disminuir las políticas públicas para beneficiar a los más desprotegidos y buscar elevar la calidad de vida en México mediante otras estrategias, Eduardo? Claro, es digamos, una de las prioridades. Yo creo que si revisas los documentos que sustentan el presupuesto de egresos y la ley de ingresos de la Federación para el próximo año, los criterios generales de política económica, pues hay una estrategia muy clara para reducir la deuda pública y mantener y llevarla a niveles que en el mediano plazo nos regresen a niveles sustentables, ¿no? Para que no se genere ninguna percepción de fragilidad en las finanzas públicas, al contrario. Yo creo que justo lo que dices tú va en el sentido correcto, o va en el mismo sentido del aumento del ajuste a los precios de las gasolinas, es decir, tener buenas políticas públicas, que en la medida de lo posible los hogares con mayores ingresos paguen más impuestos, y de ahí generar gasto pues que redunde en beneficio de la población, que reduzca las desigualdades, que apoya a los más necesitados, y en ese marco se entiende la política de precios y de tributaria, digamos, a los combustibles que estamos siguiendo. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Nada más ahí te dejamos de tarea la reducción en los gastos innecesarios que de repente vemos y que de repente, pues eso es un poco de la molestia que se está sintiendo hoy en México. ¿Por qué nosotros tenemos que estarnos apretando el cinturón y la clase política, pues de alguna manera sigue con tanto privilegio que ya no podemos seguir sosteniendo? Entendemos que el subsidio no se dé, pero pues tampoco nosotros tenemos que estar subsidiando a la clase política. Ahí sí pudieran ser un poquito más claros a lo largo del año y cuando se planee el presupuesto del 2018, que se pueda aterrizar esto que se siente. Decirle al Congreso, bueno, me estás pidiendo tantos millones de pesos, ¿como para qué? Sí, en los partidos políticos, ¿no? En fin, hay un chorro de cosas en donde todavía se pueden hacer buenos ajustes, claro, y que los números sean reales, ¿no? Son cosas que estaremos revisando de manera muy cercana. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por haber tomado la llamada hoy, por platicarnos. Esperemos que se repita.
Gracias, Eduardo. Gracias, y quedo a sus órdenes. Un saludo al auditorio. Gracias. Él es Eduardo Camero, titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.